Señoras y señores, bienvenidos a Giro en U, la ciudad vive en la U. Este es su programa. Les había prometido hacer una segunda parte de la entrevista con Hernando Chindoy Chindoy, presidente del Tribunal de los Pueblos Indígenas y ex gobernador del resguardo Inga de Aponte. Habíamos pasado con él todos esos tragos amargos que nos contó de cuándo empiezan los movimientos armados a apoderarse de su pueblo, de su territorio, cómo su territorio empieza a ser invadido por miles de personas extranjeras y miles de personas que ni siquiera se conocía de dónde venían, de qué latitud llegaban a Aponte, a su resguardo, y cómo fueron cambiando sus usos y costumbres de manera violenta, violentándolos en su ideología, violentándolos en su diario vivir, y cómo se adueñaron de todos ellos. Lo que nunca pudieron tomar fue su espíritu, su espiritualidad, nunca pudieron tomar su territorio tal como se lo concibió ancestralmente, y hoy queremos que él nos siga contando cuál fue esta historia. Habíamos quedado en nuestro programa anterior, como ya a finales de los 90 ingresa a la Universidad de Nariño y tiene dificultades para poderse mantener. ¿Cómo sorteó esa parte, Hernando Chindoy Chindoy? Bueno, cuando llegué a la ciudad, pues este es otro contexto, la selva de cemento, tener que tomar un vaso con café y un pan todos los días durante unos 3-4 meses que tuve que resistir así, fue muy fuerte, pero al final tuve la suerte también de avanzar de alguna manera y estuve 4 años en la universidad. 4 años. ¿Estudiando qué carrera? Ingresé a la carrera de Derecho. Qué bien. No terminé después por las mismas situaciones de tipo económico, pero porque fueron surtiendo otros llamados también. Creo que tal vez esa fue la suerte un poco. La universidad no se compadece con los conocimientos de nuestros pueblos, al contrario, sí, se termina deteriorando nuestras concepciones de vida y todo lo que nosotros hemos aprendido con nuestros abuelos. Entonces, en ese llamado con los abuelos, yo ingreso a ser acompañado por el pueblo Siona, que es un pueblo del Bajo Putumayo, que básicamente está alrededor de Puerto Asís, en esta zona del país. Y ellos empiezan a inducirme un poco en la vía del conocimiento a través de las plantas sagradas. Y con esa ruta, que es como un poco lo que me interiorizan hacia conocer más nuestra historia, es cuando nosotros en diciembre vamos a nuestro territorio y preciso en diciembre estaban haciendo cambio de autoridades en nuestro pueblo. Entonces la comunidad me dice, nosotros queremos que, a mí me conocen como Luchito, dicen. Luchito. Y me dicen por mi papá es Luis Antonio Chindoy, y me dicen, Luchito, necesitamos que usted nos acompañe como gobernador. Pues previamente ya me habían colocado en otras responsabilidades, había sido fiscal siendo muy joven en el Cabildo, había acompañado como secretario del Cabildo, entonces había vivido ya toda la situación del conflicto y toda esa parte ya lo había vivido en carne propia, muy de forma directa. Entonces me llaman para ello y la única condición que coloco es, bueno, ¿yo a qué vengo aquí si ustedes no me van a pagar? Y yo estoy buscando recursos para seguir estudiando, que es lo que más me preocupa ahora. ¿Cómo voy a venir a perder tiempo aquí con ustedes? Entonces es un cargo por honor, sí, ad honorem. Y la gente dice, no, pero es que estamos en esta situación, estamos enfrentando todos estos problemas, ya no sabemos qué hacer. Había acompañado al gobernador en ese momento que estaba terminando su periodo, de alguna manera un acompañamiento para poder hacer relaciones institucionales, y todo eso pues me mantenía muy cerca a las autoridades, tal vez por eso habían generado como un poco esa confianza, pero eso fue una sorpresa, pues, porque la gente por sí misma dijo, él va a ser el gobernador y no hay otra cosa más. Bueno, eso fue en el 2002, diciembre del 2002, de modo que mi primer periodo es en el 2003 y muy joven, yo tengo en ese momento 25 años. Ya. Y pues no había habido antes ese ejercicio, ¿no? Y todos somos unos chiquillos, nos dicen, entonces pues como claro, chiquillos nadie los gobernadores, ¿no? Eran personas ya de avanzada edad, ¿no? Sí, no nos van a querer obedecer ellos. Bueno, tal vez también por ese mismo hecho teníamos el valor para enfrentar todo lo que estaba viviendo allí.
un poco como arrebatados, tal vez llegamos y dijimos, bueno, nosotros la sabemos... fuerza y el ímpetu de la juventud. Sí, sabemos que esta es nuestra casa y por favor, señores guerrilleros, respetan esta casa. Entonces dijeron, no, pero habían campesinos y habían indígenas que nos decían, pero es que ustedes cómo se van a meter así, y como habían milicianos también y había gente que tenía mucho poder económico por el mismo tema de la amapola, pues no querían sentirse tocados. Claro. Cuando nos vieron a nosotros en esa dinámica, pues eran los primeros personas que nosotros no decimos que somos enemigos, sino que no estaban de acuerdo con lo que nosotros queríamos hacer. Pero la ruta fue recuperar el territorio y ese fue el mandato. Nosotros dijimos desde el primer momento en que entramos al territorio, vamos a recuperar nuestra casa y aquí hay unas normas que los abuelos nos han dicho y quienes somos ingas pues tenemos que ir bajo esas normas y quienes no sean ingas pues tenemos que ver cómo ordenamos nuestra casa para seguir permaneciendo aquí. Empezamos a viajar a Bogotá, a decirle al Ministerio del Interior, al INCORA en ese tiempo que tenía que titularnos ese territorio, presentamos todos los documentos y es el único de los resguardos indígenas en Colombia que se constituye en un tiempo récord. Nosotros en enero solicitamos que se constituya como resguardo y para el 13 de julio del 2003 ya teníamos la resolución en nuestras manos. Con eso en nuestras manos, gestión. Lo que llegamos a decirles a la guerrilla, ahora sí les damos 8 días para que por favor desocupen nuestra casita, porque aquí no queremos que nos sigan matando más a la gente. ¿No sintió miedo? Claro, en ese tiempo el comandante era un señor que decían el Vallenato, y pues él venía de matar unas jóvenes por allá en el Cauca y todo ese tipo de cosas, después como que estaba refugiado ya en esta zona, y él nos tenía pues a todos acá, con todos los temores. Controlados, todos bajo el temor. Entonces, y la violencia. Claro, uno tenía todo el miedo encima y ya venían las amenazas de que ¿Quién lo acompañó en ese entonces, gobernador? Toda la gente. Toda la gente. La gente que estaba de acuerdo, era impresionante porque con los abuelos que habíamos empezado a encontrarnos a través de la espiritualidad, de decir nosotros tenemos un arraigo espiritual en nuestra esencia de vida y no podemos desconfiar ni dudar nunca de ello. Y allá, aparte del conocimiento indígena, nosotros somos muy, en lo católico está muy arraigado y tenemos como patrono al apóstol Santiago. Sí, claro. Y en la historia nuestra el apóstol Santiago ha ayudado a proteger este resguardo. Entonces nosotros también acudimos a ello y entre nuestra espiritualidad y la espiritualidad del acompañamiento del apóstol Santiago, juntamos como todas esas fuerzas y la comunidad nos fue blindando. Y ese creo que fue lo más bonito, lo más genial, porque uno no esperaba que eso pudiera pasar así. Y siempre un 80-90% de la gente estaba de acuerdo. Entonces dijimos, ahora como ya tenemos el territorio y como para nosotros como ingas la tierra de nuestra mamá, pues ¿cómo vamos a estar matando a nuestra propia mamá? Cuando nosotros estamos acabando con los nacimientos de agua, no solamente estamos acabando con el agua para nosotros, sino también para los animalitos que viven de ella, para todos los demás seres que necesitan este recurso. Y con eso fue como el despertar de alguna manera de conciencia con ellos y empezamos a interiorizarnos con los abuelos y los abuelos a veces llorando, las abuelitas llorando nos contaban todo lo que ellos sentían porque nunca antes les habían recordado la historia y nunca antes les habían dicho ese renacer, que ese había volver a dignidad. Despertar su vida, claro, lo que ellos eran, ¿no? Y sobre todo recordar también un poco que habían sido tan humillados en distintos momentos y que ahora dijeran, no, pues hay que despertarse de esas situaciones, no pueden seguir así. Y además que por ley, y ahí sí sirvió un poco lo que ella había aprendido a leer, nos habían dicho que había una ley 89-1890 que se defendía a capa y espada, pero cuando uno va a ver esa ley, dice que esa es para los salvajes que se vayan reduciendo a la vida civilizada y que están enjaulados dentro de un territorio denominado resguardo. Y yo decía, caramba, yo soy un animalito todavía, claro, y bueno, y mi idioma... En la condición de tratarlos de salvajes, ¿no? Ese no puede ser, eso sí, yo considero indigno. Que eso no, como seres humanos no lo debemos tratar así, y más en este contexto en el que supone que ya somos civilizados, pues. Entonces, recordamos todo ello y llamamos a las mujeres, a los jóvenes, a que nos podamos juntar mucho más en nuestro nuevo tejido social, en que podamos abrazarnos más como hermanos y que los que estábamos viviendo allí de alguna manera tendríamos que superar ahí. La gente dijo, está bien,
y ahora sí vamos a sacar los cultivos de amapola. ¿Y cómo va a ser el problema? Porque los jóvenes no quieren, no por un querían, lado, pues, ellos estaban... el ingreso económico, el ingreso era económico importante, asegurado. claro. Entonces tenemos todo un problema allí, pero creo que también otra suerte es que la misma gente joven fue la que más empujó a que sí salgamos de ello, porque en principio habían muchos que estaban lisiados, que habían vivido todo en carne propia, todas las situaciones de flagelo. Y ya se daban cuenta que lo económico no era lo más importante. Sí, porque... Y miraban que había otra opción. Lo que nosotros dijimos es tenemos que recobrar nuestros valores, y a pesar de que yo había tenido dificultades para terminar mi carrera, sin embargo, siempre la motivación fue a estudiar. Entonces, por eso luego tuvimos la suerte de que la gente terminara su bachillerato, apoyamos a la gente para que haga bachillerato para adultos, nuestras autoridades terminaron mínimamente esa parte, y a veces daba orgullo mirar a una abuelita que tenía 70, 75 años recibiendo su cartoncito de terminar la primaria y luego que continúa avanzando en el bachillerato. Eso para nosotros era emocionante en medio de todo ello. Y dijimos, miren, tanta plata se ha movido aquí, porque es que el pueblo semanalmente recibía entre 6.000 y 8.000 millones de pesos por semana. Imagínense eso, multiplique por el mes cuánto estamos recibiendo, entre 20, 30 mil millones de pesos por cada mes, y si eso nos vamos a un año, entonces, ¿cuánta plata recibimos en 3, 4 años, que fue la parte más fuerte del cultivo? Y sin embargo, ¿qué tenemos ahora? No tenemos la tierra estéril, más acabada. Nuestras casas no han mejorado por ninguna parte, nuestras familias no tienen gente preparándose, no hay más profesionales, nuestra salud no ha mejorado, la escuela, el colegio está cada vez peor, nuestra infraestructura no se ve por dónde, la gente que se enfermaba a 3, 4 horas de camino, las bajaban en Chacana y a veces amanecían desde la 1, 2 de la mañana en el andén de la iglesia o en el corredor esperando el turno, no alcanzaban los turnos y otra vez tenían que regresar enfermos a sus casas para esperar a ver si al día siguiente les podían atender. A nosotros nos parecía que eso no estaba bien. Veían pasar la plata. ¿Dónde está entonces? Entonces el tema no es por el tema de pobreza que entramos a ello, eso no es así. Por eso es que la plata no resuelve el tema del narcotráfico y tampoco resuelve el tema del conflicto. Vamos a hacer una pausa institucional. Hernando Chindoy, presidente del Tribunal de los Pueblos Indígenas, y regresamos en pocos minutos, amables televidentes, a que nos cuente cómo logró hacer esas grandes mingas para desterrar para siempre los cultivos ilícitos, la violencia y enrumbarse por ese pasado que ahora es su futuro.